Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. En esta oportunidad vamos a aprender 5 principios de Jesús acerca de la oración. Jesús tenía una vida continua de oración. Hay varias referencias en los evangelios que demuestran que nuestro Señor y lo describen en plena oración. Solo por citar algunos ejemplos, en Lucas 6:12 dice lo siguiente: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto sucedió justamente una noche antes de escoger a los 12 que iban a ser sus apóstoles. Recordemos que Jesús tenía muchos discípulos, muchos seguidores, pero Él escogió a 12. Y justamente la noche antes de hacer esta decisión, Él pasó orando. Otra referencia bíblica es cuando, después que Él hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Él se retira a orar. Dice Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Al ver la rica y abundante vida de oración que Jesús tenía, un discípulo devoto y comprometido quiso aprender a orar como su maestro, así que le pidió, Lucas 11:1, que le enseñase. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. En otras palabras, este seguidor de Jesús, cuando le vio orando, cuando vio cómo Jesús tenía su momento de devoción, su momento de oración, le dijo: Señor, enséñame a orar, enséñanos a orar así como tú oras. Así como Juan enseñó a sus discípulos, así enséñanos también a nosotros. Y Jesús inmediatamente les dio el Padre Nuestro. Inmediatamente les dio la forma como nosotros debemos orar. Recordemos, hermanos, que el Padre Nuestro es una lista de 6 peticiones, pero que más que para ser repetidas, más que para ser simplemente recitadas, deben ser como espacios, como categorías por las cuales nosotros debemos dedicar tiempo para la oración. Sin embargo, no me voy a referir hoy al Padre Nuestro. Vamos a aprender algunas de los principios que Jesús enseñó para que nuestras oraciones sean hechas de la forma apropiada. En otras palabras, es como decir, bueno, muy bien, esta es la forma, este es el Padre Nuestro, esto es lo que ustedes van a orar. Pero antes de aprender eso, quiero enseñarles algunas lecciones importantes. Así que lo primero que quiero que aprendamos el primer principio es que Jesús enseñó que debemos orar sin cesar. Para ilustrar este principio, Jesús usa una parábola y está descrita en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Dice el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, el propósito de la parábola era demostrar que tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esta es conocida como la parábola de la viuda y el juez injusto. Jesús pasó a decirles, había en una ciudad una viuda que estaba pidiéndole a un juez. Por cierto, este juez ni temía a Dios y además era un juez muy injusto, pero que esta viuda quería que le hiciera justicia y el juez obviamente no quería. Así que la viuda va una vez y el juez obviamente la rechaza. Va la siguiente vez y el juez le dice, no, yo no tengo tiempo para hacerte justicia. Va la tercera vez y la cuarta vez, y así innumerable cantidad de veces, hasta que finalmente el juez dijo, bueno, ya me tiene tan cansado, ya me tiene tan fastidiado de tantas veces que ha venido a pedir justicia, que le voy a hacer justicia. Vean qué interesante. Este era un juez injusto que no quería hacer justicia. Sin embargo, por la insistencia de la viuda, finalmente ella obtuvo lo que quería.
Y el Señor nos pone este ejemplo, nos pone esta parábola, contrastando obviamente que el Señor sí es un juez justo y que responde a nuestras oraciones, pero lo que Él quería era describir la necesidad que nosotros tenemos de orar permanentemente, sin descanso. Obviamente esto lo aprendieron sus discípulos y entre ellos el apóstol Pablo, y le dice a los hermanos de Romanos en el capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y a los hermanos de Tesalónica, en la epístola que les escribe ahí, en la primera epístola que les escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, les dice, orad sin cesar. Es decir, hermanos, tanto Jesús como sus discípulos enseñaron que nosotros debemos orar constantemente. Pero, ¿qué significa orar sin cesar? Significa orar en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, y no solo cuando tenemos una necesidad, porque a veces caemos en el error de orar simplemente cuando algo nos está agobiando, cuando tenemos cargas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas. Orar sin cesar significa orar en todo tiempo, constantemente, permanentemente. No solo, hermanos, tener un espacio diario de oración, sino que mientras vamos por la calle, mientras estamos en el trabajo, mientras estamos por el camino, tengamos un momento de paz en el cual podamos dirigir nuestra palabra a nuestro Señor, y Él seguro nos va a escuchar. El segundo principio que Jesús enseñó es que cuando oremos debemos creer con toda certeza que recibiremos lo que pedimos. En Marcos 11:24 Jesús fue contundente al afirmar que cuando elevamos una oración debemos creer absoluta y totalmente que recibiremos una respuesta. Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es el mismo concepto expresado en Hebreos 11:6, donde el escritor a esta epístola dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para ilustrar este principio, hermanos, este principio de que cuando nosotros nos acercamos a Dios debemos tener la seguridad y la certeza que Él nos va a responder, Jesús usó dos parábolas. La primera está en Lucas 11, capítulos del 5 al 13. Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 13, y yo le llamo la parábola del amigo inoportuno. Jesús dijo, si hay ¿quién de vosotros, si tiene necesidad y viene a la casa de un amigo y le toca, ¿ustedes creen que el amigo no le va a responder? ¿Ustedes creen que el amigo no le va a abrir? ¿O le va a decir, mire, ya cambié a mis niños, ya estoy acostado con ellos en cama, no puedo levantarme a darte lo que me pides? Jesús dijo, no sucede así. Aunque él ya esté reposando, aunque él esté con sus niños, de hecho, hermanos, debemos recordar que en esta época, en este tiempo, las casas judías eran de una sola habitación. Entonces, los padres estaban junto con los niños y si tenía que levantarse, pues había que encender luz, y al encender luz, pues despertaba a todos en la casa. Y Jesús le dice, por lo inoportuno que son ustedes, él se va a levantar. Lo que Jesús estaba tratando de enseñarnos es, siempre que ustedes se acercan a un amigo, sepan que le va a responder, aunque sean ustedes totalmente inoportunos, Él les va a apoyar cuando es un verdadero amigo. Imagínense que Jesús o nuestro Padre Celestial es mucho más que un amigo. ¿Cómo no nos va a responder cuando nosotros les pedimos? Debemos ir con esa certeza cuando nos acercamos a Dios. Y la segunda parábola que Jesús usa para ilustrar esto está en Mateo 7, del 7 al 11. Dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El Señor nos está enseñando, y los que somos padres sabemos que nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Ahora imagínense nuestro Padre Celestial, que es superlativamente mejor que nosotros como padres humanos. Y dice él, si un hijo de ustedes viene y les pide algo para comer, ustedes no le van a dar una piedra o no le van a dar un escorpión que les va a hacer daño. Al contrario, ustedes van a hacer lo que sea para buscar cómo alimentarlos, cómo proveerles a ellos. Y dice él, si ustedes que son malos, que son padres o son humanos y la maldad está enraizada en ustedes, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cómo no vuestro Padre Celestial os va a dar lo que le piden? Lo que Jesús estaba enseñando a través de estas parábolas, ilustrándonos que cuando nos acercamos a Dios debemos saber, como dice Hebreos, que es galardonador, que premia a aquellos que le buscan, que tiene una respuesta siempre para nosotros. El tercer principio, hermanos, y Jesús lo enseñó en Marcos 11, 25 al 26, y dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El principio es, hermanos, el tercer principio es que debemos perdonar si tenemos algo contra alguien. Cuando nosotros vayamos a orar, hagamos un recuento. ¿He ofendido a alguien? Y pedir perdón. ¿Alguien me ha ofendido? Y pedir perdón. Hermanos, el perdón es, muchas veces, a veces decimos, bueno, yo le voy a otorgar perdón al hermano. El perdón, hermanos, tiene más que ver con nosotros. Es decir, alguien decía que guardar un rencor o guardar guardar un resentimiento es como tomarme yo el veneno y esperar que le haga daño al que me ha ofendido. El perdón es exactamente lo contrario, es decir, el perdón es para sanarme yo, para tener paz y tranquilidad yo. Por eso el Señor dice, cuando ustedes vayan a orar, por favor, si tienen algo contra alguien, asegúrense de perdonar. Y es más, en Mateo, cuando Él está hablando sobre el Padre Nuestro, y le dice, porque si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Es como una cláusula bien interesante, porque lo que el Señor está diciendo, como poniendo una condición para nosotros ser perdonados, debemos antes saber perdonar. Así que, mis hermanos, este es el tercer principio que Jesús enseñó acerca de la oración. El cuarto principio es orar en privado. Y esto el Señor lo hizo para corregir un hábito que tenían los fariseos. Nosotros sabemos que en ese tiempo en el tiempo de Jesús, habían varios grupos, varias sectas. Estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, estaban los herodianos. Y justamente los fariseos y los escribas eran los que más presumían de su santidad. Y para presumir de que ellos estaban en comunión con Dios, hacían oraciones en los lugares públicos. Se paraban en las esquinas de las plazas, levantaban sus manos, tenían sus filacterias en su frente y en su mano derecha, y hacían largas oraciones para presumir que eran santos. Es más, Jesús contó una parábola, ustedes lo saben muy bien, que dice que 2 hombres fueron al templo a orar, y uno de ellos decía, oh Señor, te doy gracias porque soy muy bueno, porque soy muy correcto, porque soy muy santo, y es más, no soy nada que ver con ese publicano que está ahí. Ahí estaba el otro publicano arrodillado, golpeándose el pecho, y decía, sé propicio a mi pecador. Y Jesús les dijo, ¿quién de los dos creen ustedes que bajó, que salió justificado? Dando a entender que cuando nosotros nos volvemos exhibicionistas en nuestras oraciones, justamente ya tenemos nuestra recompensa. El Señor les dijo ahí, esos que hacen oraciones en público, vistosas para ser vistos, pues ya tienen su recompensa, ahí está. Ahora, aquí hay algo que aclarar. Nosotros en nuestro culto, como parte de nuestro culto, hacemos oraciones públicas y hacemos
A veces desde el púlpito o a veces cuando estamos en nuestros tiempos devocionales hacemos oraciones en público. Aquí, hermanos, debemos actuar con humildad, con sencillez, sin presunciones. La oración, es decir, devocional, nosotros la debemos hacer con la humildad de un hijo o de un siervo pidiéndole a su Señor. Así que las oraciones públicas nuestras deben ser sencillas, deben ser con humildad, sin presumir que somos mejor que los demás. Eso es el punto. Lo otro importante, hermanos, que nuestra vida devocional debe hacerse en privado. Jesús, eso fue lo que le enseñó a sus discípulos. En Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es bien interesante porque en el Padre Nuestro dice Jesús: cuando oren, oren, Padre nuestro que estáis en los cielos. Pero también aquí está diciendo, cuando ustedes oren, oren con su Padre que está ahí con ustedes, está en lo secreto. Y esto es sumamente importante porque es cierto, nuestro Señor está en el cielo, pero también está en la intimidad con nosotros. Es más, yo lo he dicho en algunas otras ocasiones, al Señor le encanta estar en esos momentos de comunión y de intimidad con nosotros. Así que, mis hermanos, el quinto principio que Jesús enseñó es evitar vanas repeticiones. En Mateo 6, 7 y 8, el Señor exhorta a sus discípulos a no usar repeticiones vanas y les dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este pasaje es sumamente interesante. Parece que los gentiles tenían el hábito de repetir ciertas frases, ciertas expresiones y repetirlas sin sentido. Lo que el Señor dice: las oraciones de ustedes no deben ser simples frases recitadas o palabras dichas de forma irreflexiva. No deben ser palabras sin significado, no deben ser expresiones automáticas. Más bien, nuestra oración debe salir desde el corazón, abriendo nuestra alma delante del Señor, expresando nuestras emociones, expresando lo que sentimos. Así que, cuando nosotros vayamos a orar, debemos estar con total claridad en nuestra mente, con total claridad de lo que vamos a pedir delante del Señor, y no simplemente repetir por repetir, y a hacerlo desde nuestro corazón, desde el fondo de nuestras emociones, expresar nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestras confesiones, nuestras peticiones y nuestras intercesiones delante del Señor. Así que esto debe ser práctica diaria, práctica de todos los que nos decimos ser seguidores de Jesús. En este pasaje último que hemos leído, hay algo muy, muy interesante, y es lo que Jesús dice en el versículo 8, Mateo 6, 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces viene la pregunta: bueno, entonces, ¿por qué yo debo pedir con insistencia? ¿Por qué yo debo pedir una vez y otra vez y otra vez, si el Señor de todas maneras ya sabe de qué yo tengo necesidad? Y para responder esta pregunta, hermanos, debemos examinar algunos otros evangelios, algunos otros pasajes en donde Cristo solicita. Es bien interesante esto, porque Cristo le pide a personas que están pidiendo un milagro evidente, Cristo les pide que le digan, que le expresen qué es lo que quieren. Y voy a únicamente mencionar dos ejemplos. El primero de ellos está en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 51. Dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Este pasaje de Marcos está explicando el acontecimiento cuando Jesús va pasando y Bartimeo escucha que Jesús está pasando
Y entonces, como puede, se levanta y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Todos le dicen: cállate, no molestes al maestro. Y él con más fuerza dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor le escucha y dice: tráiganlo, háganlo llegar. Cuando Bartimeo llega delante del Señor, le hace la pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso el Señor no se daba cuenta que Bartimeo estaba ciego? ¿Acaso el Señor no sabía que lo que Bartimeo estaba buscando era un milagro de sanidad en sus ojos? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué le hace la pregunta? Veamos el segundo ejemplo. En Juan, capítulo 5, se relata el acontecimiento donde estaba Jesús caminando alrededor del estanque de Betesda, y ahí habían muchos enfermos. Muchos enfermos. Habían ciegos, habían cojos, habían sordos, y se creía que una vez al año o de tiempo en tiempo venía un ángel, movía las aguas del estanque, y el primero que caía en el estanque, que se lanzaba a las aguas, recibía sanidad. Entre ellos había un paralítico que tenía muchísimos años, 38 años de estar ahí. Y el Señor le hace la pregunta. Juan, capítulo 5, versículo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 6, el Señor le hace la pregunta siguiente. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así, le dijo: ¿quieres ser sano? Pero ¿qué pregunta es esta? Pero ¿acaso el Señor no sabía que el paralítico estaba ahí justamente porque quería ser sano? El paralítico le dice: sí, Señor, yo por supuesto que quiero ser sano, pero cuando el agua se mueve, pues no tengo quien me lleve, y hay otros que van más rápido que yo y caen al estanque. La pregunta que Jesús estaba haciendo no es porque Él no sabía cuál es la necesidad. Y justamente el Señor, en el pasaje de Mateo 6:8 que leímos, dice: el Señor ya sabe de qué tenéis necesidad. Pero entonces, ¿por qué quiere el Señor que vayamos delante de Él? Que expresemos nuestras peticiones claramente, y no solo eso, sino que lo hagamos muchas veces. ¿Por qué quiere el Señor esto? Es precisamente porque cuando nosotros tenemos claridad en lo que queremos, así lo vamos a recibir. Porque cuando el Señor quiere que nosotros estemos ciertos, que conozcamos específicamente qué es lo que queremos recibir. En los temas de desarrollo personal se dice que la primera razón por la cual las personas no reciben lo que quieren es porque no saben lo que quieren. Y muchas veces eso mismo nos pasa a nosotros cuando vamos a orar. No sabemos qué es lo que queremos, pero el Señor quiere que nosotros expresemos con nuestra boca, desde nuestro corazón, de nuestra alma, expresemos claramente qué es lo que queremos. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando la respuesta llegue, nosotros sepamos con certeza que hemos sido escuchados y nuestra oración ha sido respondida. El Señor responde todas nuestras oraciones. Así que expresemos constantemente nuestras peticiones con claridad delante del Señor. Estos 5 principios, hermanos, que nos sirvan, que nos ayuden en nuestra práctica diaria de oración cuando vamos delante del Señor a exponer nuestras peticiones. Que Dios nos bendiga a todos.